En este momento ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook, en la página del Alumbrador Cristiano, en la página de Kairos, Instituto Bíblico para Latinoamérica. Y recuerden, es el tiempo propicio de seguirse preparando para servir a Cristo. Entonces, hermanos, comenzamos la clase en este momento. Voy a pedir a nuestro hermano Gregorio que nos dirige en oración para comenzar. Oremos, hermanos. Señor, buen Dios, por esto damos gracias por la vida de salud en este día, Señor, y también gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en este momento. Sabemos que tú eres el único que nos da vida de salud en este momento, y nuestra familia, Padre, y además seres vivos que viven en nuestro planeta Tierra. Gracias a ti, Padre. Igual también te pedimos esta noche, Señor, que nos des inteligencia y sabiduría para aprender más tu palabra, Señor, para poder edificarnos a día, Padre, a seguir tus pasos, Señor. Igual también te pido por nuestro hermano Victorino, Señor, igual manera, de igual manera, para poder enseñarnos, para poder entender correctamente de tu palabra, Señor. Todos los hermanos que se encuentran en este estudio se iluminan efectivamente día a día para edificarnos, repito, Señor. Igual manera, de parte planeta Tierra, Señor, por todos los hermanos que tú proteges y libra de mal de este momento, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, comenzamos en Génesis capítulo 39. Voy a compartir una diapositiva. Génesis capítulo 39. Ok. Ahora estamos en Egipto. Ese país histórico, ese país de leyenda, ese país que va a enseñar mucho y del cual, hermanos, vamos a en algún día vamos a poder regresar y vamos a poder estar allá compartiendo la clase directo. Ahora ustedes lo harán y verán que es una sensación, una experiencia tremenda, inolvidable. Ok. Entonces, vamos a comenzar leyendo el texto, Génesis capítulo 39. Por favor, lean. A ver, ¿quién puede leer los primeros 2 capítulos? Yo, hermano Victorino. 2 capítulos. Génesis 39, 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3 y 4. Yo. Adelante. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, le servía, él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ok, hasta ahí. Entonces, hermanos, aquí hay una pregunta que yo quiero hacerles para comenzar a pensar. Recuerden que necesitamos aprender a preguntarle a la Biblia, porque la misma Biblia nos tiene ya la respuesta. Llegó José a Egipto y llegó a la casa de Potifar. Sin embargo, José fue un varón próspero allá en la casa de Potifar. ¿En qué radicaba su prosperidad? ¿Por qué era José próspero, hermanos? Porque estaba con Jehová. A ver, uno por No se oye bien. Un segundo, voy a silenciar sus micrófonos. Silenciar a todos. Ok. Ahora les voy a preguntar en forma directa.
Hermano Rodimiro, ¿por qué José llegó a ser un varón próspero en la casa de Potifar? ¿Puede abrir su micrófono, hermano? Hermano Rodimiro, la pregunta es, ¿por qué José llegó a ser un varón próspero en casa de Potifar? Hermano José, vamos a preguntar al hermano José. Versículo 2. Ajá. Hermano José de Playa, ¿por qué José fue un varón próspero en casa de Potifar? Sí, hermano, ¿Sí? porque José, él dedicaba su tiempo a Dios y era temeroso y siempre él tenía en cuenta a Dios en todo, porque tenía mucha confianza de que Dios estaba con él y Dios lo bendecía y lo ayudaba en todo. Muy bien. ¿Alguien más quiere responder esa pregunta? Porque Dios siempre estaba con él, hermano. Exactamente. Dice el texto, ¿sí? Dice el texto que Jehová estaba con José. Y porque Jehová estaba con José, la consecuencia es que José fue un varón próspero. ¿En qué sentido habrá sido próspero? ¿Será próspero en el sentido espiritual o también será próspero en el sentido material? En las dos cosas. Sí, En en las ambas dos cosas. cosas. Efectivamente, José fue un varón próspero en ambas cosas. José estaba con Dios y Dios estaba con José, entonces todo lo que José hacía prosperaba. Muy bien. Y versículo 3 leyó nuestro hermano que esto no pasó desapercibido a los ojos de Potifar. Entonces, hermanos, aquí podemos sacar una gran clase, una gran predicación acerca de cómo vivir como agrada a Dios y además siendo prosperado. José, la primera manera de que él vivía era de manera ordenada, de manera agradable ante los ojos de Dios. Sí, él ponía su esfuerzo para agradar a Dios y entonces Dios estaba con él. Y cuando Dios estaba con él, Dios lo prosperaba. Y cuando un varón es un varón próspero, ese varón o esa mujer, ¿sí? Cuando ese varón o esa mujer en nuestros tiempos está haciendo la voluntad de Dios, está agradando a Dios con su vida y en lo que hace va a ser prosperado o va a ser prosperada. Y evidentemente esa prosperidad, ese éxito, vamos a llamarlo también de esa manera, no va a pasar desapercibido. Definitivamente no va a pasar desapercibido. Y para José, para Potifar, que era el dueño de esa casa, que vio llegar a José como un esclavo, para Potifar tampoco pasó desapercibido José. Y entonces dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Para José o para Potifar, José no pasó desapercibido. Entonces, hermanos, nosotros en la Biblia vamos a encontrar la respuesta a lo que el hombre busca, a lo que el hombre necesita. Ustedes y yo sabemos que en la historia se han escrito infinidad de libros acerca de cómo lograr el éxito, cómo lograr ser prósperos, cómo ser exitosos, cómo llegar a la cima.
y lo escriben y dan sus propios preceptos y se basan en sus propios métodos. Pero aquí no necesitamos un método. Aquí lo que Dios nos dice, cómo agradarle y cómo hacer que nuestros proyectos, nuestras acciones, que nuestras actividades prosperen. Es claro, yo creo, como Dios nos está diciendo que vamos a ser prósperos, ¿no? Si yo les preguntara, hermano Gabriel, si usted quisiera ser prosperado, ¿cuál es el primer paso que tendría que hacer y después enseñarlo al pueblo, a la gente, a la iglesia? ¿Cuál sería el primer consejo que les daría? Pues que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios para que le puedan agradar primeramente. Y pues también orar, Que ¿verdad? vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. Y el segundo consejo, ¿cuál consejo les daría? Que oraran por sus planes a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien contestaría? ¿Cuál sería el consejo que le darían a alguien en la iglesia que se acercara a ustedes y le dijera, hermano, yo quiero ser un varón próspero? Pues hermano, yo le diría que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las cuales van a venir añadiduras de parte de Dios. O sea que a Dios tenemos que ponerle todos nuestros planes en sus manos de Él para que nos bendiga conforme a su voluntad. Amén. Vean cómo Dios nos responde. Por ejemplo, si yo utilizara ese texto de José, alguien me diría tal vez, bueno, estamos hablando del Antiguo Testamento y eso pasó hace miles de años en el Antiguo Testamento. Pero presentamos ahora a Mateo 6:33, que dice el hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es otro texto que nos ayuda a saber, ¿sí?, que Dios quiere que nosotros tengamos una vida, tal vez no en abundancia sobremanera, y si a Él le place, lo va a hacer. Pero lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos es un corazón dispuesto a agradarle. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, Él nos va, hermanos, a entregar lo que necesitemos para cubrir todas nuestras necesidades y aún ser prosperados. Y cuando Dios nos prospera de acuerdo a su riqueza, no a la nuestra. Muy bien, pero ese texto, esas partes los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, Dios enseña aquí y vemos a través de José que José era un hombre que todo lo que hacía prosperaba. Es evidente porque Dios estaba con él. Y nosotros necesitamos querer estar con Dios no por la prosperidad en la tierra, sino por la prosperidad que vamos a tener en el cielo. Porque allá no vamos a necesitar nada. No vamos a necesitar dinero, no vamos a necesitar casas, no vamos a necesitar coches, no vamos a necesitar nada. Esa es la prosperidad principal que nosotros necesitamos buscar. Y esa está en el cielo, pero esa prosperidad que está en el cielo se gana o se obtiene aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué invertir tiempo leyendo libros de los hombres que nos quieren vender una fórmula del éxito y de la prosperidad cuando Dios nos está diciendo, ¿sí?, que no nos va a faltar nada si nos acercamos a Él? Dice Mateo 6:33, todo lo que tú necesites te será añadido. No lo dice en qué cantidades, pero por lo menos la promesa es que nada te va a faltar. Muy bien, eso dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Alguien puede leer ese texto, por favor? Sí, hermano, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora,
porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Esa es la promesa que Dios hace. ¿Sí? No te dejaré ni te desampararé. Entonces, nosotros, nuestra prosperidad no está basada en miles y miles de pesos o miles y miles de dólares. Nuestra prosperidad está basada en que tenemos nuestra confianza en Dios y que estando en Él, nada nos va a faltar. Amén. Y es lo que nos enseña José. Dice versículo 6, y dejó lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Entonces José, pero aquí vamos a descubrir a un José que textualmente no dice la Biblia, pero por sus características y por el resultado es inherente que esa información existe. Sí, por eso le hacía la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Qué consejo le darías a un hombre para que dice, hermano, yo me gustaría ser prosperado? El primer consejo que le daríamos, sí, estamos de acuerdo todos, en busca a Dios, acércate a Dios, sujétate a la voluntad de Dios, agrada a Dios, ama a Dios. Y el segundo consejo, ¿cuál sería? Tenga un corazón dispuesto, ¿no? Para con Dios, hermano. Sí, obviamente es parte de la primera pregunta y de la primera respuesta. Un corazón dispuesto que agrade a Dios. Es algo similar, hermano, a la primera, ¿no? Es como hemos aprendido que en cada uno de nuestras decisiones o vaya de nuestros planes, primero tenemos que poner a Dios, ¿verdad? Antes de actuar conforme a nuestra propia, vaya la lógica que cada uno le da a las cosas. Creo que sería así eso importante también, cada una decisión o cada pensamiento o plan, involucrar primeramente a Dios. Muy bien. ¿Algo más? Nos falta algo para... Ser una persona íntegra. Es verdad, ser íntegros, por supuesto, es una Hermano, manera de agradar a Dios. ¿Sí? No, hermano. pues, ¿Sí? debe de esforzarse, ¿no? La persona debe de esforzarse y ser fiel a lo que se le encomienda. Sí, esforzarse es una parte, exacto, es una parte de la respuesta, esforzarse. Muy bien. Que confiemos en Él. También. ¿Perdón? Vivir en forma ordenada para que agrademos también a Dios. Sí, es una forma de agradar a Dios. Pero hay otra cosa, hermano. A ver, pero habla. es una pregunta, esta pregunta la formula un inconverso o un miembro de la iglesia. Un cristiano. Un cristiano. Que crea que las promesas de Dios son fieles. Sí, claro. La perseverancia, hermano. Y la obediencia, hermano. La perseverancia, la obediencia. Sí, sí, es verdad. La plena confianza en Él. También es parte de agradar a Dios. Recuerden, hermanos, que cuando vamos aprendiendo la Biblia, nos vamos preparando para que en un momento determinado de nuestras vidas, necesariamente, seguramente alguien va a venir y decir, hermano, necesito de tu ayuda, necesito de tu consejo. ¿Sí? Y gracias a Dios que ahora que terminemos el curso de griego, por ahí por febrero, vamos a continuar con la especialidad de consejería cristiana. Y para eso justamente justamente los estamos encaminando para que vayan discerniendo, para que vayan analizando los textos, porque de estos textos justamente es donde vamos a dar respuestas a aquellas personas que nos busquen. Muy bien. Dios le decía a Noé, a Moisés, cuando Moisés ve la presión del pueblo de Israel, ¿sí? Que van hacia él y dicen, oye, ¿por qué no nos dejaste morir allá en Egipto? Porque detrás de ellos, ya muy cerca, estaban los egipcios, Faraón al frente, y ellos presionando a Moisés, ¿por qué? Entonces Moisés va con Dios
y clama a Dios, y Dios le dice en Génesis capítulo 14, Éxodo capítulo 14, versículo 15 o 16, por ahí dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y abre el mar. Entonces, el segundo consejo que nosotros necesitamos dar para ser cristianos exitosos, para ser cristianos, ¿cómo dice el texto? ¿Cuál es la palabra que utiliza allá en Génesis 39? Próspero. Prósperos, ¿sí? La prosperidad no va a llegar a nuestras manos sola. Hay que ser diligentes. Hay que trabajar, hay que esforzarnos. Entonces, por supuesto, hay que tener una vida que agrada a Dios, pero hay que trabajar, hay que esforzarnos dentro de nuestra área o dentro de nuestra especialidad o dentro de lo que nosotros nos dedicamos. ¿Por qué? Hermano Victorino. Sí, hermano. Yo le compartiría un pasaje a algún hermano que me haga una pregunta sobre 1 Corintios 15, 58, donde dice que pues tenemos que trabajar en la obra del Señor. Así que, hermanos, niños amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que tenemos una recompensa espiritual y también aquí en la tierra. Dios va a proveer en todo momento, viendo que su hijo dedica tiempo y su trabajo del Señor. Amén. Entonces, el hombre va a sobresalir, va a brillar en todo lo que vaya haciendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo también esto va a traer cosas muy buenas, bendiciones muy buenas, muy grandes, pero también ese avance en la vida nos va a traer consecuencias buenas y malas. Y aquí ustedes pueden ver lo que pasó, la consecuencia de que José no pasó desapercibido en casa de Potifar. Una consecuencia buena fue que Potifar lo visualizó, lo puso al frente de todo y solamente Potifar estaba sobre él. Pero hubo otra consecuencia, porque el que agrada a Dios y Dios está con él, nunca en la vida, en ninguna parte del mundo, va a pasar desapercibido. José no pasó desapercibido. ¿Por quién no pasó desapercibido José? Fue tan hermano. ¿Por quién? Porque agradaba a Dios con sus acciones. Sí, pero José no pasó desapercibido por Potifar. O sea, Potifar lo visualizó, pero alguien más aparte de Potifar lo vio. La esposa de Potifar. La esposa de Potifar. ¿Perdón? Hermano Jesús. Dice, a ver, lean por favor. Dice el versículo 6, dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y dice al final del versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esto es una verdad, mis hermanos. Un cristiano y una cristiana es de hermoso semblante y bella presencia. Un cristiano, un buen cristiano y una buena cristiana nunca van a pasar desapercibidos. Y ese es como decíamos, es una navaja de doble filo. ¿Sí? José, dice el texto, que era de hermoso semblante. ¿Qué significa el semblante? ¿Cuál es el semblante? Su rostro, ¿no, hermano? Su rostro. Lo que proyecta con su rostro. Muy bien. Y el rostro, algunos poetas dicen que es la ventana del alma, junto con los ojos. Y ciertamente puede ser esto, porque lo que tú reflejes con tu rostro
es lo que vas a tener dentro de ti. Si tú llevas una vida triste, vas a proyectar un rostro triste, un rostro vacío, un rostro sin expresión, un rostro sin esperanza. Y al final, pues, más que alegría, podríamos causar tristeza cuando nos veamos. Pero cuando un cristiano que es feliz por dentro, que emana gozo, emana alegría, emana felicidad, su semblante lo proyecta. Y eso es lo que proyectaba José. José proyectaba un hermoso semblante. Su rostro decía que era un hombre pleno, a pesar de todo lo que había sufrido al llegar a Egipto, o por las razones que llegó a Egipto. Su rostro dice que era un rostro, tenía un semblante hermoso. ¿Han escuchado la expresión, oye, tienes un semblante triste? Nosotros los cristianos, eso es lo que necesitamos proyectar. Un rostro feliz, un rostro alegre. No por ser cristianos vamos a dejar de tener problemas. Los problemas son parte inherente de la vida. Las luchas son parte inherente del ser humano. El dolor mismo es parte inherente de la vida misma, porque nacemos y lo primero que hacemos al ver la luz, ¿qué hacemos? ¿Salimos con una sonrisa los bebés? Llorar. Lo primero que hacen es llorar porque lo que sienten es un sentimiento, un dolor, porque es una manera que hacen reaccionar al bebé para que inicie su vida. El dolor es parte de la vida, pero nosotros necesitamos saber que nada exterior determina nuestra felicidad. Nada exterior va a determinar nuestra actitud, nuestro estado de ánimo. Hay una predicación que compartí, no recuerdo en qué lugar, y me gustó mucho, y el título era Tu actitud determina tu altitud. Y bueno, se los dejo de tarea porque es buenísimo, pueden explotarlo de muchas formas. Tu actitud determina tu altitud. Y nosotros necesitamos tener una actitud que determine nuestra altitud, que llegue hasta el cielo. Y lo que tenía José era una buena actitud. Por lo tanto, voy a apagar porque voy a silenciarlos porque hay un lobo por ahí que nos distrae. Ok. Entonces, hermanos, José... No hay luna llena. Y no hay luna todavía. Aunque la luna, la de octubre, va a ser hermosa. No se distraigan. Ya me distrajeron a mí también. Ok. Elías, ya me distraíste. Ok. Entonces, José tenía una actitud tremenda. ¿Sí? Tanto que fue evidente a los ojos de Potifar y a los ojos de su esposa de Potifar. Entonces, versículo 7, ¿puede leerlo, por favor? Sí, hermano. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Hasta ahí? El siguiente versículo, hermano. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Muy bien. Y el siguiente versículo, él mismo identifica su estatus en esa casa, una casa que era prácticamente nuevo, que no lo conocían, que él no conocía. Sin embargo, él dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Él sabía, él estaba consciente de esa gran bendición.
de ese gran privilegio, de esa gran posición donde Dios lo había puesto. Dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. Y aquí lanza dos preguntas retóricas. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Esto a José le quedaba bien claro que era malo. A José le quedaba bien claro que era defraudar a Dios, defraudar a su amo y cometer un gran pecado contra Dios. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la esposa de Potifar no era una mujer hermosa? Sí, hermano. Sí, seguramente. Era una mujer hermosísima. ¿Sí? ¿Y qué edad tenía José? 17 años. Era un joven que estaba emergiendo a la vida con 17 años, con todo el ímpetu, con todas las necesidades que van floreciendo a esa edad. Difícilmente un hombre podría sucumbir ante los encantos de esa hermosa mujer. José tuvo que luchar seguramente con sus impulsos, con sus deseos, porque él tenía bien claro en su mente que era lo más importante. Y en la medida, hermanos, que nosotros tengamos bien claro en nuestra mente qué es lo más importante, eso siempre va a vencer cualquier obstáculo, cualquier tentación, cualquier prueba. Porque para José, sí, fallarle a Dios, eso no estaba en sus planes. Por eso dice, ¿y cómo pecaría yo contra Dios? Entonces, hoy por la mañana, fui a hacerme unos análisis de sangre para ver mis triglicéridos, mi colesterol y todo eso. Y estaba platicando con mi hijo. Y yo le decía, me preguntaba, papá, ¿tienes miedo? Le digo, no, ¿por qué? Le digo, porque nosotros necesitamos saber, ¿sí?, que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios tiene el control de todo. Entonces, pues nosotros necesitamos saber que estamos en las manos de Dios y en todo sentido y en todo lugar necesitamos saber que Dios está en primer lugar. Y José lo tenía bien claro. Cuando eso pase en nuestras vidas, las decisiones siguientes van a ser más fáciles. José, estoy seguro que no dudó. No dudó en decir no dudó en decir no puedo, no quiero, y no dudó tampoco en salir corriendo, porque tenía en su mente bien claro una cosa: él no iba a pecar contra Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente bien claro esto, no voy a pecar contra Dios, todas las decisiones que vienen alrededor nuestro van a ser más fáciles. Y versículo 10 en adelante dice que ella lo quiso convencer, él no quiso, salió corriendo y ella se quedó con una parte de sus prendas, de su ropa. Y al final dice el texto que ella engañó a su esposo. Ese texto yo estoy seguro que ya lo leyeron, por eso estamos dando un análisis rápido. Dice, y tomó a su esposo, dice, engañó a su esposo diciéndole que ese hebreo que había traído a su casa había querido abusar de ella. Y versículo 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me trata tu siervo, dice que se encendió el furor de Potifar y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. José entonces ahora regresa a lo más hondo. Ahora está en la cárcel. Versículo 21, ¿alguien lo puede leer? Yo. Sí, no. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
pero Jehová estaba con José. ¿Por qué Jehová no lo abandonó? Porque José fue fiel. Seguía que él seguía portándose bien, hermano, que él seguía haciendo su voluntad. Porque él era inocente, hermano. ¿Y porque Porque conocías con una injusticia? A él, hermano. Era temeroso de Dios, hermano. Porque él era inocente. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese consumado el pecado y se hubiera ido a la cárcel? ¿Dios seguiría con él? Hubiera dado a Dios si se hubiera consumado el pecado, y de todas maneras se hubiera ido a la cárcel porque se hubiera enojado Potifar con él. Bien, ¿y Dios iría con él? No. No, hermano. ¿Qué dice Isaías 59:2? ¿Sí, hermano Jimmy? No. No dije nada. Hermano Pablo, ¿quería decir algo? Isaías 59:2, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí me escuchan, hermano? Sí, Gilles. Entonces yo lo voy a leer. Así dice la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok, entonces, ¿qué hubiera pasado si José hubiera accedido a pecar? no, pues le quita la bendición. En ese momento, como dice Isaías, en ese momento Dios se hubiese apartado de él. Volteado su rostro y no oír. Sus pecados, sí, harían división entre él y Dios voltaría su rostro y no lo escucharía más. Sin embargo, José era inocente y José se mantenía agradando a Dios. Y entonces, por esa razón, dice que Jehová estaba con José y le extendió, quiere decir, le dio todavía hasta donde estaba su misericordia, en la misma cárcel. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y después, otra vez, la misma historia. Y esto, hermanos, se va a repetir, como dice mi hija, veces y veces, sí y solo si nosotros queremos agradar a Dios. Cuando nosotros agrademos a Dios, Dios nos va a extender su misericordia. Cuando nosotros agrademos a Dios, Dios va a ser benevolente con nosotros. ¿Ok? Entonces, dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía allí, él, dice, y todo lo que ahí se hacía allí, él lo hacía. Y luego dice el versículo 23, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y otra vez nos da la clave, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Grábense esto, mis hermanos. Por eso empecé diciendo, esta es una clase del cual nos va a servir mucho. En situaciones fáciles, mantengámonos firmes en Dios. En situaciones difíciles, si tenemos bien clara nuestra orden de prioridades, sabremos que lo último que queremos hacer es pecar contra Dios. Entonces José está en la cárcel y otra vez emerge del último prisionero, ahora es el más importante sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasó esto? Es una respuesta muy sencilla y muy corta. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Así de sencillo. Cuando tú estás seguro de que Dios está contigo, mira, todo lo que hagas, Dios lo va a prosperar. Y ahora regresamos, vamos al capítulo 40, y del capítulo 40 vamos a encontrarnos la historia de José en la cárcel. Y ahí José va a conocer a dos personajes muy importantes, el copero y el panadero. Esos dos personajes que tienen un sueño cada uno, y José se los interpreta a los dos, y los dos sueños se
se cumplen. Mientras el copero es restituido en su puesto, el panadero, su sueño era que aves del cielo iban a comer sobre su cabeza. Entonces su sueño es que en próximos días el faraón le va a quitar su cabeza. Lo va a matar. Entonces, básicamente eso se trata el texto del Génesis capítulo 40. Pero el capítulo 41, ahora nos vamos a encontrar a un José presentado delante de Faraón. ¿Ok? Aconteció que pasado 2 años, José tuvo que esperar 2 años en la cárcel. Y en esos 2 años, ¿se portaría mal José? No. ¿Pecaría José? Pues la Biblia no lo dice, pero evidentemente no pecó, porque Dios se mantuvo cerca de él. Entonces José se mantuvo cerca de Dios. Y entonces hay un sueño que Faraón tiene que nadie puede descifrárselo. 7 vacas gordas son comidas por 7 vacas flacas. Y después 7 espigas gordas son comidas por 7 espigas flacas. ¿Qué es esto? ¿Qué significaba ese sueño? Ese era un sueño que Dios había puesto en la vida de Faraón. Y también había creado las circunstancias para que Faraón llamara a José. José primeramente, hermano, hacía alusión a la abundancia que iba a haber. Eran 7 años de abundancia y luego 7 años de hambruna, si no me equivoco. Exactamente, efectivamente eso es. ¿Sí? Curiosamente, a fines del año pasado, a fines del 2019 en Cozumel, yo compartía este mensaje con la hermandad aquí en Cozumel. Y yo les recuerdo que les decía, hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia es por una razón. Y hoy quiero compartirles un mensaje que en realidad yo personalmente, yo nunca he escuchado que se predique, pero hoy quiero predicárselos. Y les hablé acerca justamente de los 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y les decía, hermanos, si hay abundancia en sus vidas, piensen que puede haber momentos de escasez. Pensemos y seamos sabios para trabajar para nuestro futuro y para saber que si en este momento tienen abundancia, les decía, no gasten su dinero en lo que no es pan. Y después yo me sorprendí de ese mensaje que compartí, porque evidentemente yo no sabía lo que vendría en el año 2020. Sin embargo, pues Dios me utilizó para compartir ese mensaje con los hermanos. No sé si algunos lo consideraron o no, pero ese mensaje, hermanos, es para nosotros. Ustedes y yo no sabemos cómo vienen los tiempos, cómo nuestros gobiernos van a manejar la economía de nuestros países. Sin embargo, Dios también nos da ese mensaje. Mientras tengas abundancia, si piensa que pueden venir tiempos difíciles, piensa que pueden venir tiempos de escasez. Entonces, son textos, hermanos, que están en la Biblia, pero lo que se escribió en el pasado no se escribió para las personas del pasado. Lo que se escribió en el pasado, dice Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, se escribió para nuestra enseñanza. Y pues ahora estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos están viviendo más que otros, pero pues si para algunos no son difíciles y pueden pensar en guardar para el futuro, pues hagámoslo porque pues no sabemos cómo vienen los tiempos. ¿Preguntas, comentarios? Hermano Victorino.
Sí, hermano. También los 8 primeros versículos del Apocalipsis 6 también son para considerar lo que usted está hablando. ¿Qué dice, hermano? Digo, los primeros 8 versículos del capítulo 6 de Apocalipsis también hablan de eso. Ok, ¿y a qué se refieren esos versículos, hermano? Son sobre los sellos, hermano. Son sobre los sellos, lo de los 4 caballos, y cada uno tiene su significado. Y hablan en relación a eso que usted estaba diciendo. Ok. Sí. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces, es importante que, ¿sí? Que si bien pensemos en el día de hoy, ¿sí? También pensemos y actuemos como José aconsejó a Faraón. Entonces, José revela los sueños a Faraón. Pero lo que me llama la atención, dice... Dice el versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. José todavía era un joven, y José pudo haber dicho, sí, claro, yo soy muy inteligente, yo ya interpreté otros sueños. Entonces yo puedo, Faraón, interpretarme sus sueños, a ver cuáles son. O sea, hablando con toda seguridad que le da el sí mismo, con toda seguridad que le da la soberbia. Pero José no habló con esa seguridad de soberbia. José hizo una respuesta que nosotros necesitamos tener siempre a flor de piel. Dice el versículo 16, ¿quién lo quiere leer? A ver, hermano. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces José inmediatamente dijo, no, yo no soy yo el del poder, es Dios. Dice, Dios será, porque él mismo dice, no está en mí, no soy yo el del poder. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Y esto, por supuesto que agradó a Dios. Por supuesto que José delante de Dios se ganó puntos extra, por decirlo de alguna manera. Nosotros, hermanos, necesitamos siempre dar la honra y gloria a Dios por todo. Puede pasar que en algún momento de tu vida espiritual, de tu trabajo en la iglesia, lleguen hermanos o hermanas y te digan, oye, hermano, qué bonita clase diste. Claro, yo soy un buen maestro. ¿Sí? Eso es como echar abajo todo el trabajo que hiciste para servir a Dios. No. ¿Verdad? Pero, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Primeramente, da gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Dios es el que da. Debemos tener humildad para reconocer que es Dios quien hace las cosas. De hecho, hermano, en el capítulo anterior también al copero y al panadero le dice, ¿acaso creo que dice, acaso que no es Dios quien interpreta los sueños? O sea, toda la honra se la está dando a Dios. Él nunca dice, yo soy. Amén. Amén, exactamente. Hace algunos años, bueno, es una anécdota que después les voy a contar. Sí, pero básicamente habla acerca de darle la honra a Dios. Darle la honra a Dios. Sí, conocí en algún tiempo, en algún lugar, en alguna tierra, un hermano predicador, pues ya decidí contárselo, se los voy a terminar de contar. Conocí en algún lugar del mundo un hermano predicador que subió y, bueno, lo invitaron a predicar, subió a predicar, pero ¿qué creen que llevaba en sus manos?
Nada. ¿Eh? Una Biblia. Normalmente un predicador sube con su Biblia. Sí. Pero este hermano, ¿sabe qué llevaba en sus manos? Nada. No llevaba nada. Y va y empieza a predicar y su predicación, a fuerza de ser honesto, fue buena. Y hablaba y citaba la Biblia y citaba los textos y lo hizo bien. Y cuando bajó, muchos hermanos lo felicitaron diciendo, oye, ese hermano, qué bueno eres. ¿Sin Biblia predicas? Y dice, hermano, sí, yo no la necesito. Ya la Biblia yo ya la tengo aquí en mi mente. Y en ese tiempo, en aquellos días, yo predicaba sin bosquejo. Y citaba mis textos bíblicos. O sea, llevaba mi Biblia, la subía al púlpito y la sentaba. Pero muchas veces los textos los citaba de mi mente. Entonces yo vi la soberbia de esta persona, de este hermano. Y yo dije, no, eso no es correcto, eso no está bien. Está bien si tú te sabes la Biblia, ¿sí? Gloria a Dios por esto, pero que esto no nos convierta en decir, yo ya no la necesito porque ya la tengo aquí. Entonces, desde ese momento, yo decidí leer los textos directamente en la Biblia para no caer en esa soberbia de decir, pues ya no la necesito porque ya lo tengo en mi mente. Y los hermanos que me conocen saben que a veces predicaba sin un bosquejo, y a veces lo hago todavía, sin un bosquejo y ahora sí que citando los textos de memoria. No es malo hacerlo de memoria, pero no todo tu sermón. Nosotros tenemos que depender siempre de la Biblia, porque el mensaje que dio este hermano fue bueno, pero cuando dijo, yo ya no necesito la Biblia porque ya la Biblia la tengo en mi mente, eso fue, desde mi punto de vista, catastrófico. Entonces, quitó la honra de Dios y se la adjudicó a él mismo. ¿Sí? Entonces, José en todo momento glorificó a Dios y Dios se mantuvo cerca de él. Herodes, cuando habló con el pueblo lo felicitó, el pueblo le aplaudió. Voz de Dios y no de hombres. ¿Y qué dijo Herodes? No, Dios me inspiró. Le dio la gloria a sí mismo, hermano, y eso le costó la vida. Exactamente, se dio la gloria a sí mismo y eso le costó la vida. ¡Zum! En un momento Dios lo exterminó ahí mismo. Y ese relato, si me permite, hermano, está en Hechos 23 al 25. Hechos, capítulo 25. Es Hechos 12. Hechos, capítulo 12. Ok, entonces, hermanos, como dije, esta historia de José nos va a enseñar muchísimo. Y los puntos que nos va a enseñar José. Y después, más adelante, ya para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo, en este momento, de hecho, voy a cerrar la transmisión de Facebook.